Muchas gracias por su presencia. Les damos la bienvenida a esta nueva tertulia del Comité Colombiano de Arbitraje con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de su centro de arbitraje. Vamos a desarrollar un tema muy interesante, las sentencias de unificación y los recursos de anulación contra laudos arbitrales. Nos acompañan tres extraordinarios profesores, la doctora Aida Patricia Hernández, el doctor Ramiro Bejarano y el doctor Jaime Tovar. Le vamos a dar en primer lugar la palabra al doctor Jaime Tovar para que nos exponga una reciente sentencia proferida por la sección tercera del Consejo de Estado. Muchas gracias. El FOMAC. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Y voy a pasarlos muy rápido, porque el interés está más que en esos hechos relevantes en unas consideraciones que hace el Consejo de Estado. Los hechos relevantes que uno podría decir son los siguientes. La Unión Temporal demandó al FOMAC, al fondo, a través de la fiduciaria, la previsora, o mejor, demandó a la fiduciaria provisora ante un tribunal arbitral por incumplimiento de un contrato de prestación de servicios médico-asistenciales. Durante el trámite arbitral, ninguna de las partes cuestionó la validez de la actuación ni la competencia del tribunal de arbitramiento. El laudo reconoció la prosperidad de algunas excepciones. En términos generales, la decisión fue adversa al FOMAC, razón por la cual el FOMAC interpuso el recurso de anulación contra el laudo por las causales primera, segunda, sexta, séptima, octava, novena y 41 de la ley 1563. ¿Cuáles fueron los fundamentos en que sustentó ese recurso el FOMAC? En primer lugar, la causal primer manifestó que se configuraba por ser ilegal el pacto arbitral por ser una cláusula escalonada. Eso fue lo que se advirtió en ese momento. Posteriormente, frente a la causal segundo, expresó que se configuraba la falta de competencia en razón a la ilegalidad de la cláusula. Eso fue lo que advirtió, el recurso. Frente a la causal sexta, consideró que a pesar de la suspensión del proceso, se había transgredido el término del proceso para proferir el laudo. La causal séptima, por considerar que se valoró indebidamente el dictamen pericial y porque el juramento estimatorio no había sobrepasado el monto de los perjuicios. La causal octava, por tener un error aritmético en el laudo. La causal novena, por considerar que los árbitros fallaron fuera de sus facultades. Igualmente, un punto que analizó muy bien el tribunal fue que el recurrente argumentó que los dos incisos del artículo 41 de la ley 1563 no eran aplicables por ser contrarios a la Constitución y haber sido derogados tácitamente por el artículo 626 del Código. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado declaró infundado, declaró infundado todas las causales y lo hizo rechazando la excepción de inconstitucionalidad, las causales 1 y 2 por considerar que no había nada en la Constitución contrario a ellas y que tampoco había jurisprudencia de la Corte sobre el particular. Negó la existencia de una supuesta derogatoria tácita del penúltimo inciso del artículo 41 de la ley 1563 por el Código General del Proceso. Negó las causales primera y segunda por considerar que no se había formulado recurso de reposición contra el auto que había reconocido la competencia. Negó la causal sexta, advirtiendo que dentro del trámite no se cumplieron con los términos legales y que nunca se había hecho una advertencia en ese sentido durante el trámite arbitral, sino todo lo contrario. Negó la causal séptima y consideró que una valoración equivocada de las pruebas no configura el vicio de fallo en conciencia. Negó la causal octava por guardar silencio con respecto a que el juramento expiratorio que podía ser
valor total de la condena. Asimismo, negó la causal novena porque el tribunal nunca planteó la supuesta extemporaneidad de la demanda y del laudo. ¿Qué sucede ahí y por qué estamos hablando de este laudo? En primer lugar, toca decir que este es una sentencia de unificación, dice el Consejo de Estado, por la importancia jurídica, pero yo digo que más que eso, lo más importante de la sentencia y lo que vamos a tratar de comentar en esta tertulia es que el Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la jurisdicción y sobre la competencia, hizo un amplio análisis sobre las partes involucradas en el arbitraje, sobre la naturaleza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, sobre el FOMAC y de los recursos. ¿Y qué dijo el Consejo de Estado? Dijo lo siguiente. Vamos aquí a ver si nos sirve. En primer lugar, que para determinar si el asunto es de competencia de la jurisdicción civil o de lo contencioso administrativo, lo importante es revisar el patrimonio sobre el que recaen los efectos de las decisiones que se adoptan, y no quien lo represente judicial o extrajudicialmente. Muy fuerte, muy interesante y de mucho debate esta decisión. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Indicó que quien afrontó procesalmente el proceso arbitral fue Fiduprovisora, pero que lo hizo como representante del FOMAC. Para el Consejo de Estado, las fiduciarias no son parte en sentido estricto y material, y dice que lo son solo aquellos a quienes estos representen y pueden quedar comprometidos con la decisión judicial de fondo. En la sentencia, el Consejo de Estado se declaró competente para conocer del recurso no por la condición de la entidad estatal de la fiduprevisora que intervino en el proceso y en el recurso de anulación, sino por la naturaleza pública del fondo, del FOMAC, que la fiduciaria representaba. Entonces es un tema que merece análisis, que genera controversia. El segundo punto que considero yo es otro de los temas fundamentales que debe tenerse en cuenta para comentar esta sentencia, que es el aspecto respecto a la decisión del Consejo. Hace referencia a si el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, si el FOMAC, puede ser entendida como una entidad pública o si esa posibilidad solo está dada para entidades que gocen de personería jurídica. Considera el Consejo de Estado que la entidad pública o que entidad pública debe interpretarse en un sentido amplio y que los recursos de anulación comprende a aquellos en los que ha intervenido una entidad pública con personería jurídica y a todo órgano o dependencia del Estado que, no gozando de personería jurídica, sea el centro de imputación de derechos y obligaciones. Tema también muy debatido, muy interesante, que genera además muchas inquietudes. En ese sentido, el Consejo de Estado concluye que el FOMAC puede ser tenido como una entidad pública. Y el tercer punto, que es el tema que considero yo, o los tres temas que considero que deben analizarse, es que la sentencia del Consejo de Estado indica que la fiducia mercantil no desvirtúa el carácter público del FOMAC, teniendo en cuenta que el FOMAC es el centro de imputación de la responsabilidad contractual y que los recursos del patrimonio autónomo no dejan de ser recursos públicos. Entiende en este sentido el Consejo de Estado que la sociedad fiduciaria interviene en el proceso arbitral como representante de la entidad pública. Entonces, ese es el tercer tema muy interesante. ¿Qué pasa más con la sentencia? Pues a pesar de ser una sentencia de unificación, es una sentencia que tiene 6 aclaraciones de voto y un salvamento de voto. Es decir,
hay 7 magistrados de 9 que hacen observaciones muy interesantes frente a la decisión que se tomó. ¿Cuáles pueden resaltarse aquí? En primer lugar, unas aclaraciones de voto de los doctores Bermúdez y Montaña diciendo: la Sala Plena no unificó su jurisprudencia en relación con la interpretación del inciso tercero del artículo 46 de la ley 1563. Pues eso fue lo que se decidió en la sala. O sea, hubo una votación en la sala y se decidió que no se unificaba porque no estaba con esa decisión. Y dice, y eso tiene como consecuencia que las subsecciones de la sección tercera no están vinculadas a la interpretación que se le está dando en esa sentencia. También dicen las aclaraciones que no se unificó la jurisprudencia relativa a la razón por la cual un recurso de anulación en el que interviene una fiduciaria de carácter público debe ser conocida por la sección tercera del Consejo de Estado. Evidentemente aquí se abre pues una discusión muy importante, es bueno, entonces si hay una fiduciaria de entidad pública, pero la imputación es privada de ir a la justicia ordinaria, o al revés, el hecho de que haya una fiduciaria de naturaleza privada que maneje recursos públicos, tiene que ir entonces al Consejo de Estado. Ahí vamos a quedar y estamos en un vacío a raíz de esta sentencia, que en las aclaraciones de voto dice, aquí no hubo unificación, de tal manera que cuando no hay unificación, en mi opinión, va a seguir pasando lo que pasa, y es viendo quién es los que han intervenido como partes en el proceso arbitral, que son las mismas partes del recurso de anulación y no otras. Dijo el Consejo de Estado que es equivocada, y a la aclaración me refiero, que es equivocada la tesis de la sentencia, según la cual lo que determina la competencia del Consejo de Estado es la naturaleza de la entidad que representa la fiduciaria que interviene en el laudo arbitral. En sentido de esos magistrados que aclaran el voto, lo que determina la competencia del Consejo de Estado es la naturaleza de la entidad que interviene en el recurso de anulación, que no es otro que quien ha intervenido en el proceso arbitral. Y agregan que cuando el legislador estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer recursos solo cuando una entidad pública lo hiciera, o alguna que desempeñara funciones públicas, interviniera en el proceso, no enunció un criterio, sino que dijo una norma clara y sencilla. La competencia del Consejo de Estado depende de que una de las entidades que interviene en el recurso y que por tanto interviene en el proceso arbitral es una entidad pública o ejerce funciones administrativas. El legislador, dicen los magistrados en su aclaración, consideró que ese era el factor determinante, seguramente porque estimó que si era una entidad pública la que intervenía en el proceso arbitral y en el recurso, lo más probable sería que el contrato fuera estatal y que el arbitramiento se hubiera tramitado teniendo en cuenta las reglas especiales para tales casos. No puede, además, considerarse, voy a pasar aquí, dijo el Consejo de Estado, no puede considerarse que un fondo pueda ser un centro de imputación. Las disposiciones normativas referidas a la organización del fondo no pueden alterar la naturaleza y darle el carácter de entidad. Dice la aclaración o las aclaraciones, no puede asimilarse naturaleza pública a los recursos del fondo con el ejercicio de una función administrativa. El fondo no es una entidad, sino una cuenta especial sin personería jurídica. Y no tiene ningún sustento considerar que cuando la fiducia o que la fiduciaria es la que maneja esos recursos del fondo, que es una cuenta especial sin personería jurídica, que celebra un contrato, que participa en un proceso arbitral, que es vinculado en un recurso de anulación,
obra en nombre y representación del fondo, que es una cuenta especial sin personería. No puede afirmarse lo anterior para concluir que quien interviene en el proceso de anulación es el fondo y no la fiduciaria. Hay otras aclaraciones, del magistrado Jaime Rodríguez, del doctor Guillermo Sánchez, que hizo una manifestación muy interesante diciendo: la sala no estudió y mucho menos determinó si la jurisdicción de lo contencioso administrativa conoce los recursos de anulación proferidos en los procesos en los que sean parte patrimonios autónomos constituidos por entidades públicas de acuerdo con las reglas del derecho común. Entonces abre otro boquete con el tema que hablamos de la entidad pública y de los recursos que se pueden hacer a través de las fiducias. Por último, hay un salvamento de voto que presenta el magistrado José Roberto Sáchica, en donde él básicamente dice que el patrimonio autónomo no adquiere el carácter de entidad pública por el origen de los recursos, ni por la calidad del fideicomitente, y menos por la conformación de sus órganos de gobierno y administración. Existen, dice él, personas jurídicas de derecho privado que manejan recursos públicos bajo diferentes esquemas legales y contractuales, sin que por ello se pierda o se muta su naturaleza, como por ejemplo las asociaciones gremiales o las instituciones privadas que administran productos o portafolios que incluyen recursos del Estado, al igual que los entes fiduciarios de carácter privado que son titulares de patrimonios autónomos en que se han incorporado cuantiosos recursos de origen estatal para la realización de múltiples y variados proyectos. El recurso extraordinario de anulación formulado no era competencia, dice, y por ello el salvamento de la sección tercera del Consejo, pues el conflicto proviene de un contrato celebrado por una entidad fiduciaria ante la configuración de la hipótesis de exclusión que está en el artículo 105 del Código Procesal Administrativo y lo contencioso administrativo. Doctor Sáchica dijo, hay que integrar todas las normas y no mirar exclusivamente una parte del 104, 105, sino también hay que ver las exclusiones. Entre ellos, la exclusión del numeral primero del artículo 105, que establece que las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual, y en este caso a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarias de seguros de valores, vigiladas por la superintendencia bancaria, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios, estarán excluidos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como se da cuenta, pues esa sentencia tiene muchos campos, muchas variables que uno podría sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que a pesar de haberse indicado en la parte emotiva que se trata de una sentencia de unificación por la importancia jurídica, la realidad es que no hay ninguna unificación. No se unificó jurisprudencia respecto a la interpretación del inciso tercero del artículo 46 en lo que se refiere a lo que debe entenderse por entidad pública. En segundo lugar, tampoco se unificó jurisprudencia respecto a los recursos de anulación en que interviene una fiduciaria que tiene el carácter público por su capital, que ahí puede incluso advertirse lo que les he venido mencionando respecto a qué sucede y cómo puede llegar a afectarse bajo esa interpretación que se quiso dar si estamos en una fiduciaria de naturaleza privada con recursos públicos. En tercer lugar, no se puede hablar de una sentencia de unificación cuando no hay seguridad ni certeza sobre lo que se decide, ni tampoco se indican cuáles eran las decisiones judiciales divergentes sobre los temas que ameritaban unificar una posición para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las decisiones. Si se pretendía algo, debía haberse advertido qué era lo que se pretendía y qué era lo que se quería unificar. Aquí no sucedió eso.
En cuarto y último lugar, yo creo que no se pueden extender los efectos de la sentencia a quien lo solicite y acredite los mismos supuestos, porque no se han dado los condicionamientos para entender que estamos hablando de una sentencia de unificación con todos los efectos que ello conlleva. Eso es lo que yo tenía para decirles. Como hemos acordado con los panelistas, la idea es que hagamos un debate sobre estos temas, por supuesto, con todo el público. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, y lo dejo en el uso de la palabra. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Muy interesante su intervención. Le pido que, exacto, que deje de compartir pantalla. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Aida Patricia Hernández para que pueda hacer las manifestaciones que ella quiera sobre la sentencia. Doctora Aida Patricia. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje, a la Cámara de Comercio y su Centro de Arbitraje y Conciliación por esta invitación. Siempre muy complacida de estar hablando de este tema que tanto me apasiona y es el relativo al recurso de anulación del laudo. La sentencia que acabamos de escuchar presentada por el doctor Jaime de manera impecable es una sentencia que nos convoca a repensar el concepto de contrato estatal. Nos enseñaron en vigencia de la Ley 80 del 93 que basta que el sujeto o que uno de los sujetos que celebra este negocio jurídico sea una entidad pública para que hablemos de contrato estatal. Y todo el debate sobre el régimen del contrato y el juez del contrato entendíamos que estaba superado cuando el Consejo de Estado desde el año 1998 con el famoso auto de universidades públicas nos explicó que el régimen del contrato estatal puede ser un régimen sometido al Estatuto General o un régimen especial cuando normas especiales sustraen el contrato del Estatuto General y lo someten a otro régimen. Pero lo que no se ha resuelto, y es un tema que revela un gran vacío legal, es justamente el problema jurídico que se aborda en esta sentencia. Es contrato estatal el que celebra una fiduciaria, pública o privada, como vocera de un patrimonio que está integrado en un 100% con dineros públicos. Es contrato estatal ese negocio jurídico que celebra la fiduciaria administrando esos dineros públicos. Y miren que esta sentencia no afirma que se trate de un contrato estatal. Aborda la temática para decirnos, hay jurisdicción, interpreta el artículo 104 de la ley 1437, toma en cuenta el artículo 2 de la ley 80 para decir, mire, es que el legislador en varias oportunidades ha dicho que es ente público figuras que no tienen personería jurídica, de manera que no es tan desacertado creer que aquí ese fondo que no tiene personería jurídica para los fines del Estatuto General de Contratación es una entidad pública. Pareciera acercarse ahí el Consejo de Estado en la sentencia que analizamos al concepto de contrato estatal cuando un sujeto que no tiene personería jurídica puede asimilarse al concepto de entidad pública y lo hace en el entendido de que aquí estamos frente a un patrimonio autónomo integrado con dineros públicos que bien podría, entre comillas, celebrar contratos estatales. Y sin decir abiertamente que este era un contrato estatal, sí alude en su análisis a normas de la Ley 80 que rescatan la figura de los patrimonios autónomos como para darles capacidad desde el punto de vista procesal. Esta providencia ha sido, creemos, seguida en algunos laudos arbitrales, porque han sido frecuentes los litigios que se han suscitado a propósito de los dineros que se administran en fiduciarias y que pertenecen al FOMAC. Estos problemas jurídicos, como les digo, en los laudos arbitrales que se han proferido con posterioridad a esta sentencia, han acogido la tesis según la cual deberemos entender que el proceso arbitral se rige por las normas que orientan los procesos en los cuales intervienen entidades públicas. Entonces, el camino que abrió esta sentencia
sin ser una sentencia de unificación, como bien lo dijo el doctor Tovar, es un camino interesante porque podríamos decir entonces que pareciera entenderse que esos contratos celebrados por fiduciarias públicas o privadas que administran dineros del Estado, que como en este caso pertenecen a un fondo, son contratos estatales. Podría decirse que la jurisdicción de lo contencioso conoce de los litigios que se susciten a propósito de la administración de estos dineros que están en un patrimonio autónomo, siempre y cuando sean dineros públicos. Que las causales para anular estos laudos que dirimen estos litigios, pues son las causales que se analizan a propósito de los laudos que deben dictarse en derecho porque está involucrada, entre comillas, una entidad pública. Entonces, el tema es muy complejo, es mucho más complejo que cuando lo miramos desde la perspectiva del recurso de anulación, porque nos está obligando a repensar el concepto del contrato estatal en Colombia y nos está llevando a entender que hay que regular este vacío y hay que tomar una decisión. ¿Queremos que se llame contrato estatal con todo lo que ello conlleva o queremos que definitivamente sea excluido del concepto de contrato estatal cuando se trate de dineros públicos en patrimonio autónomo que está siendo administrado por una fiduciaria? Algo que también me llamó la atención de esta sentencia es el tema de las cláusulas escalonadas. Es un tema que no se aborda de manera amplia en la sentencia, pero nos deja ahí este tema que ha sido también muy complejo y que ha pasado de manera, de pronto no tan, de manera como inadvertida en algunas de las sentencias del Consejo de Estado. Las cláusulas escalonadas a que se refiere esta sentencia cuando cita sentencias del Consejo de Estado anteriores, son cláusulas que condicionan el acceso al arbitraje al agotamiento de otros mecanismos alternos de solución del litigio. Y lo que ha entendido el Consejo de Estado es que esas cláusulas escalonadas deben ser o deben considerarse como cláusulas ineficaces. Vale la pena retomar ese tema, pero yo creo que, doctor Cárdenas, el tema de las cláusulas escalonadas darían para lugar a otro panel y a otro análisis. Me parece interesante y valioso que el Consejo de Estado haya sentado una postura no unificada como sabemos que no se dio, pero interesante porque estamos viendo que grandes contratos que se realizan con dineros públicos se están realizando por fiduciarias previa a la constitución de esos patrimonios autónomos con recursos públicos. Estamos viendo grandes contratos, importantes contratos celebrados de esta manera, excluidos del Estatuto General de Contratación y muchos de ellos gravemente incumplidos. De manera que sea un motivo para poner la lupa sobre este tipo de contratos y revisar qué se quiere, que sean contratos estatales o que definitivamente gocen de una naturaleza totalmente distinta. Y yo creo que va a tener que darse una reforma legal para, repensando el concepto de contrato estatal, tomar esas medidas legislativas que son tan necesarias en este momento. Muchas gracias, doctor Bejarano. Siga, doctor Ramiro, para sus consideraciones. Buenas noches. Bueno, yo empiezo por señalar lo siguiente. Coincido con lo que ha dicho el doctor Jaime Tovar acerca de que esta sentencia que en ninguna parte dice que es de unificación, solamente en la parte inicial dice que por importancia jurídica. Pero realmente es una sentencia, yo les confieso que nunca antes para un foro había tenido que leer tantas veces una sentencia para entender tan poquito, porque es que la sentencia es bastante farragosa. Como decía el doctor Jaime, una sentencia en una sala de 9 magistrados donde 6 hicieron aclaración de voto y uno más salvó el voto, pues obviamente eso está indicando que el tema de la unificación de sentencias requiere urgente una modificación allí sí legal, porque lo primero que yo diría es que una unificación de sentencias debería hacerse con un porcentaje de las 2/3 partes, por lo menos de la corporación. Pero imagínense, usted van a unificar
cuando no están de acuerdo ni siquiera en el desacuerdo. Eso, francamente, que eso es equivocado. Y entonces lo que están creando es una confusión muy grande, y ya lo veremos adelante, sobre el alcance de varias de las causales de anulación, que a mí me parece que es equivocado algunas de ellas. Una sentencia de unificación, por ejemplo, en materia de laudos arbitrales, me parece a mí que fue una sentencia que se profirió hace unos años, cuando estábamos en el tránsito de legislación del el Estatuto Arbitral a la Ley 1563, fue una sentencia del 6 de junio del año 2013, de la que fue ponente el doctor Jaime Orlando Santofimio. Seguramente todos la recuerdan, pero no por el número. En esa sentencia se propició lo que yo sí creo que fue una verdadera unificación, cuando el magistrado, este que fue ministro, se me olvida el nombre porque tengo muy mala tendencia temperamental a no recordar los nombres de los ministros. Enrique Gil. Y entonces Enrique Gil se inventó una tesis muy novedosa, muy inteligente, a partir de lo que decía la legislación española, según la cual, como el proceso arbitral es diferente del recurso de anulación, entonces son dos cosas distintas. Y siendo el recurso de anulación diferente del proceso arbitral, era necesario advertir que no se había interpuesto en tiempo el recurso de anulación, porque han pasado los 30 días de la ley 1563, porque esa tesis llevaba a que el doctor Gil dijera que entonces no se aplicaba la norma del decreto 1818, sino de la ley 1563, dado que se trataba de un proceso nuevo. Esa sentencia, que a mi modo de ver sí fue muy interesante, porque de una vez le dijo a todos los intérpretes del Consejo de Estado y a todos los que están metidos en este tema, que no se anden con esa lagartería de andar copiando providencias en el extranjero que tienen otro sustento, porque en España sí se ha abierto paso el camino de que una cosa es el recurso de anulación y otra el proceso arbitral. Aquí no, aquí el recurso de anulación hace parte del proceso arbitral. Y esta sentencia sí fue una sentencia de unificación, porque a pesar de que tuvo aclaraciones de voto, fue unánime la decisión, salvando, por supuesto, la postura del magistrado que fue derrotado, que fue el doctor Enrique Gil. Pero esta fue todo menos una sentencia de unificación. Lo que yo advierto es que se desunificó, por el contrario, lo que debería haberse adoptado de manera unánime, o por lo menos 2/3 partes, y que eso ahora tenemos una cantidad de vacío frente al tema de cómo debe considerarse el alcance de la causal del auto en conciencia, o cómo, por ejemplo, esta causal de haberse constituido indebidamente el tribunal, o la causal de haberse vencido el término de duración del proceso. Lo otro que yo analizo es el punto que con tanta brillantez la doctora Aida Patricia y Jaime han esbozado, que es ese enredo tan complicado, que yo voy a tratar de resumirlo en mis palabras, que el Consejo de Estado dice, es que aquí el Consejo de Estado era el competente para conocer de esto, porque el hecho de que el FOMAC maneje dineros públicos, aun cuando no sea una persona jurídica, y no importa por quién esté representado, eso significa que las controversias en las que él intervenga tienen que venir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y a mí me parece que, obviamente, como dice la doctora Aida Patricia, aquí estamos tratando de crear una figura nueva, que no es la de los patrimonios autónomos, porque la figura de los patrimonios autónomos fue reconocida en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil después de muchas batallas. Yo cada vez que me acuerdo o reviso ese artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, recuerdo al doctor Enrique Guzmán, quien fue la persona que nos indicó en su momento en la comisión de 1989 que metiéramos una norma reconociéndole
personería de los patrimonios autónomos y por eso la metimos ahí en el artículo 44. Ese problema está resuelto en el sentido de que los patrimonios autónomos sí tienen personería jurídica. Lo que pasa es que hay unas categorías que lo que estamos viendo es que no encuadran ni dentro del concepto de persona jurídica ni dentro del concepto de patrimonios autónomos. Estamos llegando a explorar una situación diferente y es en la que hay unos bienes que tienen una naturaleza específica, que son dineros o bienes públicos. Y entonces la tesis del Consejo de Estado mayoritaria es todo lo que pase en relación con esos dineros, el juez competente y el natural es el juez contencioso. Y yo creo que eso es un exceso. Yo creo que es un exceso, porque es que prácticamente el Consejo de Estado le da a la fiduciaria en la condición de gerente. Y dice, no, es que esto no se puede medir la competencia en función de que el FOMAC maneja dineros públicos y que quien los administra es una fiduciaria que no es una entidad pública. Entonces dice el Consejo de Estado, no, esto se mide es por los dineros que son del FOMAC, no por la naturaleza del representante. Y yo creo que es que aquí le están dando un alcance a la fiduciaria que es como si fuera simplemente un gerente, un administrador, que por supuesto lo es, pero no es eso el aspecto central. Yo, por ejemplo, echo de menos en la Providencia que el Consejo de Estado no hubiera examinado algo que a mí me parecía trascendental y era adentrarse en el examen de las formas contractuales en que se ejecutó ese contrato entre la fiduciaria y FOMAC. Porque es que el punto no es, como lo dice la providencia mayoritaria del Consejo de Estado, siempre que haya dineros públicos, el competente es la jurisdicción contenciosa. No, yo creo que lo que habría que haber examinado es ese examen o esa actuación que tuvo la fiduciaria frente al FOMAC fue la ejecución de un contrato de fiducia a la luz del Código de Comercio y las normas aisladas del Código de Comercio, o fue un contrato de fiducia que además de esas normas tenía otras previsiones en función de que se iban a manejar dineros públicos, porque es que eso es lo que tiene que hacer la diferencia, porque el juez de la administración lo que va a juzgar no es cómo se comportó la fiduciaria por ser fiduciaria simplemente un vocero de un conjunto de bienes que ni siquiera es patrimonio autónomo, sino que lo que debe juzgar es si esa relación tuvo que haberse desarrollado en función de considerar que se estaban manejando recursos públicos. Yo por eso creo que a mí no me gustó esa parte de la providencia, porque pues es muy confuso. Miren ustedes que yo me ha hecho esta reflexión. El planteamiento del Consejo de Estado es cuando se demanda al FOMAC, así, y como está representado por una fiduciaria, no importa quién sea la fiduciaria, si es una persona de derecho privado o una persona de derecho público, lo importante es que el FOMAC es un albergue de dineros públicos. Y yo pregunto, entonces, en un evento en que hubiese necesidad de demandar a la fiduciaria por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios, el FOMAC, ¿cómo haría? No es persona jurídica, no es patrimonio autónomo. Entonces va a ir allá al Consejo de Estado a decirles, señores, les recuerdo que ustedes en esa desastrosa sentencia en la que no se pusieron de acuerdo, me dijeron que yo como administrador, como depositario de bienes públicos, puedo venir a comparecer en juicio ante la jurisdicción contenciosa. Y lo primero que le va a decir el Consejo de Estado, el Tribunal Contencioso o los jueces administrativos es, ¿y cuál es su personería? ¿Usted quién es? ¿Usted es persona jurídica? No, no es persona jurídica. ¿Usted es patrimonio autónomo? Tampoco. Entonces, ¿usted qué es? Como dice el Consejo de Estado, no, es un ente que no alcanza a ser entidad, porque ahí hace la providencia un esguince diciendo entidad es aquella que tiene personería jurídica
y ente es aquel que maneja recursos públicos, pero que no es persona jurídica. Hágame el favor, es semejante diferencia bastante difícil. Entonces les pregunto, ¿dónde demanda el FOMAC? Si va a demandar, no para que digan que se perdieron sus recursos, porque con la tesis del Consejo de Estado uno podría decir, ah, no, es que va a demandar para defender los recursos públicos. Bueno, entonces con la tesis del Consejo de Estado podría acudir ante la jurisdicción contenciosa, pero ¿cómo? Pero si va a demandar, por ejemplo, para escarbar la forma de incumplimiento del contrato y demandar el pago de una cláusula penal a cargo de la fiduciaria, que es una entidad comercial, entonces esa tesis se desmorona, porque Estado es un conjunto de bienes de naturaleza pública demandando a una persona jurídica de derecho privado. Yo creo que la tesis del Consejo de Estado, muy respetable y todo, pero yo prefiero, por ejemplo, la postura que esgrimieron los doctores Martín Bermúdez y el doctor Alberto Montaña. Me parece que es mucho más segura. Es que la finalidad de la unificación de la jurisprudencia y de la extensión de la jurisprudencia, más que se pongan de acuerdo los magistrados, que por supuesto ese es el presupuesto fundamental, es que los ciudadanos puedan conocer cómo es que se pueden aproximar al acceso a la justicia. Eso es. Entonces, lo que hacen los doctores Martín Bermúdez y el doctor Alberto Montaña me parece que sí da claridad en el sentido de decir, no, aquí no pueden venir estas personas con el argumento de que es una especie de gerente o representante legal que no lo es ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que de pronto lo que estamos es avisorando, para utilizar la preocupación de la doctora Aida Patricia, estamos llegando a un punto en el que la legislación seguramente va a tener que inventarse otras formas de personalidad jurídica o de personería jurídica distintas de la persona moral y distintas del patrimonio autónomo. Eso es lo que ha hecho el Consejo de Estado en esa providencia. El Consejo de Estado ha dicho, no es persona jurídica el FOMAC, ni es tampoco un patrimonio autónomo. Entonces, ¿qué es? Hágame el favor, el invento. El invento consiste en que es un grupo de bienes de naturaleza pública que no tienen personalidad jurídica, pero sí tienen cómo reclamarlos ante los estrados judiciales. Eso, en mi opinión, como lo insinúa inclusive la propia decisión del Consejo de Estado, requiere un pronunciamiento legislativo. Ese es un tema que el legislador tiene que abordar. Por la vía de la jurisprudencia, lo que va a pasar es que no se van a poner de acuerdo nunca, ya lo vieron. Esta sentencia de unificación, donde hay 9 magistrados, 7 no estuvieron de acuerdo con la decisión, pues obviamente es lo más parecido a un chiste. Por lo pronto dejo allí para más tarde volver sobre las causales específicas, porque aquí hay obviamente una materia muy importante sobre el entendimiento de las causales, que me parece que es muy importante, y obviamente pues seguiremos el mismo derrotero que ha propuesto el profesor Juan Pablo. Gracias. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por su interesante exposición. Realmente el hecho de que la ley hable del FOMAC como un fondo cuenta y no un patrimonio autónomo que se administra por virtud de un contrato con la fiduciaria, la previsora, pues nos deja en el limbo, como usted señala, y eso implica una reflexión de si no hay que aclarar el punto. Dos cosas adicionales, tal vez, para información de todos. El concepto de entidad pública en la ley 1563, en la ley de arbitraje, ha generado dificultades, problemas. Por ejemplo, hay otra sentencia del Consejo de Estado que en punto de cuando hay una entidad pública se refirió a una sociedad de economía mixta o una empresa mixta de servicios públicos, en la cual, si ustedes miran la información que da la propia sentencia del Consejo de Estado, la participación estatal era minoritaria, era menos del 50%, y si uno mira esa situación frente al artículo 104 del CEPACA, pues eso aparentemente no era una entidad pública, si uno toma el criterio del CEPACA. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que como era
sociedad de servicios, de empresa de servicios públicos mixta por participación, porque había participación estatal, entonces le era competente. Entonces el concepto de entidad pública para efectos del recurso de anulación, para efectos de definir el proceso arbitral, se ha vuelto muy difícil de definir, y por ello tal vez lo mejor, como sugiere el doctor Ramiro, es que sea el legislador el que lo aborde. De hecho, en el proyecto de ley que hay en el Congreso hay un ajuste a esa norma de cuáles recursos ha de conocer el Consejo de Estado en materia de recursos de anulación, y el proyecto dice básicamente que la jurisdicción contenciosa va a conocer de aquellos laudos arbitrales dictados en proceso en que fue parte de una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas o administre recursos públicos. Entonces ahí daría una cobertura un poco mayor, trataría de precisar el tema, e inclusive algunos han propuesto que el artículo debería además hacer referencia expresa al 104 del CEPACA como para definir, porque el CEPACA define claramente quiénes son entidades públicas. Pero es muy, muy interesante, como dice el doctor Ramiro, esto tiene que aclararlo el legislador. Muy bien. Y lo otro doctor Juan Pablo, ay, doctor Ramiro, qué pena. Escúcheme. Sí, siga, doctor Ramiro. Es muy importante que yo recuerde lo siguiente, porque en alguna parte de la providencia se dijo que el legislador de la ley 1563, cuando se había metido a hablar de que la competencia de los recursos de anulación que conoce el Consejo de Estado se refiere a aquellos en que haya intervenido una entidad pública o particulares que ejerzan funciones públicas, que el legislador había tenido en cuenta unas condiciones sobre el concepto de entidad pública. Usted y yo que estuvimos en la comisión, se pronto usted tiene mejor memoria que yo porque debe ser más joven que yo. ¿Recuerda eso? Yo no me acuerdo de eso. No, señor. Nunca jamás se hizo una previsión en el sentido de que el legislador, cuando incluyó esa norma, estuviera diciendo, aquí decimos entidad pública para significar que lo es toda aquella que tenga personería jurídica o que no tenga, y siempre que maneje recursos públicos. Eso nunca se dijo. Y lo dice la providencia del Consejo de Estado, y yo creo que ahí incurre en un error bastante protuberante. Muy bien. Vamos a dar si le parece a los panelistas, simplemente una pequeña intervención del doctor Gonzalo Suárez, si puede ser muy corta para no atrasarnos, doctor Gonzalo. Muy corto, doctor Cárdenas, en efecto. Para respaldar la idea de que es necesario que el legislador medie en el tema, porque es que el problema viene de la ley 91 del 89. Conquista ella, digamos, de origen sindical, que terminó en que se creara en efecto el FOMAC como una cuenta especial de la nación, es decir, como un organismo, como una especie de organismo, digamos, con imputación presupuestal, dice sin personería jurídica, ¿cierto? Cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Y dice que se celebra un contrato y que ese contrato lo celebra el Ministerio de Educación. Entonces, para responder un poco a la inquietud del doctor Bejarano sobre quién demandaría a quién si hubiese un inconveniente, digamos, atinente al incumplimiento del contrato de fiducia, pues sería el Ministerio de Educación a nombre de la Nación. Que es la parte contratante. Entonces, tendría acción como contratante. Eso es a nivel de adivinanza. Pues está, doctor Ramiro, en la ley creado de esa manera. Claro, ¿cierto? pero en ninguna parte dice que el vocero es el Ministerio de Educación. Sí, dice el inciso final del artículo 3, dice la celebración del contrato será delegada en el Ministro de Educación Nacional. Correcto. Y para delegación para firmar el contrato, no para representarla. Bueno, y para enredar más la cosa y darle a usted la razón de que, digamos, esto es un galimatías, ese fondo tiene entonces un mecanismo de administración llamado Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. ¿Y quiénes lo integran? 3 representantes de 3 ministros. El ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, 2 representantes del Magisterio y el gerente de la fiduprevisora. Entonces, es realmente una cosa absolutamente absurda y requiere una reforma legal, sin duda.
Muchas gracias, doctor Gonzalo. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra tertulia de hoy. Doctor, Perdón. doctor Juan Pablo, si me permite. Doctor Jaime, ni más faltaba, claro que sí. Simplemente para cerrar de este capítulo que resulta muy interesante precisamente por lo que hemos mencionado en la entidad pública, pero un comentario que hizo la doctora Aida Patricia, que yo creo sobre las cláusulas escalonadas, sobre los cuales creo yo que ya hay mucha claridad desde la expedición del Código General del Proceso, la Ley 1563 con el artículo 13, que sin lugar a dudas dirimió esa antigua controversia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La Corte Constitucional advirtiendo que se violaba el debido proceso si no se cumplía esos procedimientos para llevar al trámite arbitral, y el Consejo de Estado advirtiendo que eso podría violar el acceso. Y la Ley 1563 en el artículo 13 sí lo dejó sin lugar a dudas, y yo creo que esa ha sido la constante, que dice las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de los requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. De tal manera que simplemente quería dejar esa anotación, y creo que sobre eso también hay algunos pronunciamientos. Simplemente esa mención para que no se quedara en el aire. Gracias. Sí, y sobre ese tema, doctor Jaime, creo que vale la pena en algún momento hacer una tertulia, porque esa norma está produciendo unos efectos que de pronto son insospechados y pueden estar complicando la vida. Entonces vale la pena revisar el alcance del artículo 13 del Código General del Proceso. A ver, y hasta dónde debe ir ese artículo, porque al principio parece sano, pero de pronto se está aplicando a cosas que están causando problemas. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Aida Patricia Hernández para que nos ilustre sobre otro tema en materia de pronunciamientos del Consejo de Estado. Doctora Aida Patricia. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Aquí unas fichitas, no sé si las están viendo. Sí, señor. Para contarles muy rápidamente el caso y especialmente lo que se dijo en esta sentencia sobre la causal 7 que tanto nos preocupa, que es la causal de anulación, laudo en conciencia o en equidad. Vamos a mirar cómo el Consejo de Estado, y conforme lo dijimos en el panel anterior, en el que también estuvimos hablando sobre estos temas, la causal 7 relativa al laudo en conciencia se ha convertido en la oportunidad para que el Consejo de Estado, y particularmente la subsección B, conozca, entre comillas, en apelación o conozca un recurso de apelación de laudos arbitrales. Vamos a mirar cómo, a propósito del estudio de la causal 7, el Consejo de Estado se pronuncia, cuestiona, descalifica, dice que están equivocados, que hubo yerro, y digamos que se usurpa el papel de los árbitros que con fundamento en normas, en interpretaciones jurisprudenciales, deciden este litigio. Aquí estamos hablando de una convocante, una empresa Disico S.A., presentó demanda arbitral contra una empresa de servicios públicos llamada Dispac, con la finalidad de resolver diferencias que surgieron a propósito de un contrato de obra que tuvo por objeto construcción y puesta en servicio de una línea de interconexión eléctrica. La convocante pidió que se declarara el incumplimiento de la convocada con fundamento en que no se realizó el pago de la totalidad de las obras ejecutadas, y pidió en el evento en que se fallaran de manera adversa estas pretensiones principales de incumplimiento, se declarara la ocurrencia del enriquecimiento sin justa causa y se utilizara este enriquecimiento sin justa causa como la obligación, como la fuente de la obligación de pagar esas prestaciones. En este escenario, Dispac, convocada, propuso, entre otras excepciones, que el incumplimiento se habría dado por parte de la convocante porque no había entregado las obras a satisfacción conforme lo exigía el contrato,
y además propuso excepción de incumplimiento de los elementos del enriquecimiento sin justa causa. En el laudo arbitral, entre otros pronunciamientos, se afirma que la parte convocada había incumplido el contrato porque no había pagado el valor. En algunos apartes se dice de mayores cantidades, en otros apartes se dice de prestaciones adicionales, y nos quedamos sin saber si realmente estaban en presencia de uno o de otro. Los manejan como si fueran sinónimos. El Consejo de Estado analiza este laudo y se pronuncia particularmente sobre la causal 7, pero hay una particularidad aquí, y es que en el laudo los árbitros dicen, mire, yo no le voy a estudiar la excepción relativa a que los elementos de la excepción de contrato no cumplido, perdón, los elementos del enriquecimiento sin justa causa no están, porque yo ese tema ya lo resolví cuando asumí competencia. Y es verdad, cuando los árbitros inician el proceso, se pronuncian sobre su competencia y resuelven un argumento de la convocada indicativo de que no había competencia para entrar a analizar enriquecimiento sin justa causa. Los árbitros dicen sí hay competencia porque la cláusula compromisoria alude a diferencias relacionadas con la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato. Y esta es una diferencia que surge en torno a estos aspectos sometidos a este tribunal de arbitraje. Entonces, en el laudo se dice, no se resuelve o no se habrá de analizar la excepción de ausencia de elementos del enriquecimiento sin justa causa porque ya el tribunal de arbitraje se pronunció sobre este aspecto al asumir competencia. El Consejo de Estado, que con ponencia del doctor Alberto Montaña hace la síntesis del caso, dice que mediante un laudo arbitral, un tribunal declaró el incumplimiento de un contrato de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y a la vez declaró que hubo enriquecimiento sin justa causa a favor de la contratante y como consecuencia la condena a pagar al contratista las mayores cantidades de obra, material y mano de obra en los que tuvo que incurrir. Miren que aquí cuando ya el Consejo de Estado hace la síntesis del caso, nos muestra, ya nos está contando que a su juicio hubo un enredo en el manejo de los elementos propios del incumplimiento del contrato y los elementos del enriquecimiento sin justa causa. Aquí ya nos está mostrando cómo va a ser la fiesta al presentar esa síntesis del caso. Ahora bien, el Consejo de Estado entra a analizar la causal 7, fallo en conciencia, laudo en conciencia o en equidad, y hace lo que se hace normalmente en estas sentencias. Nos cuenta en qué consiste o cuáles son los presupuestos que hay que atender para que esta causal de anulación del laudo prospere. Entonces, primero nos cuenta los argumentos del recurrente y el recurrente, curiosamente, sustenta esta causal en que cuando el tribunal de arbitraje se niega a estudiar excepciones, particularmente la excepción que pretendía una abstención de la aplicación del enriquecimiento sin justa causa, incurre en un laudo en conciencia. Eso dice el recurrente y alude a dos excepciones. La excepción que tenía como fundamento que los requisitos del enriquecimiento no estaban cumplidos y otras excepciones indicativas de que el incumplimiento no era, en este caso, de la condenada, sino de la convocante. Lo curioso es que aquí ustedes se van dando cuenta que cuando se omite el análisis de una excepción en un laudo, ¿tendremos que estar pensando en causal laudo en conciencia o tendríamos que estar pensando en otra causal como la que establece el artículo, el numeral 9 del artículo 41, que se refiere al laudo infrapetita o el laudo que viola el principio de congruencia? Lo lógico cuando en el laudo se deja de analizar una excepción es proponer
esa causal. Usted, árbitro, no se pronunció sobre todos los asuntos sometidos al arbitraje, no se pronunció sobre tales excepciones, pero el recurrente dijo, al no haberse pronunciado sobre tales excepciones, lo que tengo es un laudo en conciencia. Y lo más increíble es que el Consejo de Estado dice que sí, que si un tribunal de arbitraje omite resolver una excepción, estamos en presencia de un laudo en conciencia. Entonces, el Consejo de Estado dice que el laudo es en conciencia cuando se funde exclusivamente en la equidad, si debía ser en derecho. 2, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el panel arbitral no sustente lógicamente la decisión. Y 3, cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio. Ya ese elemento 2, el Consejo de Estado presenta con apoyo a una sentencia de 2020, mismo ponente, misma subsección B. El Consejo de Estado aquí ya no nos dice, como clásicamente nos dijo, que el laudo es en conciencia cuando se abstiene de sustentar la decisión en el derecho positivo, en las fuentes del derecho. No, aquí ya me está diciendo, y así ha sido en varias sentencias, mismo ponente, misma subsección, que no es suficiente con que el laudo haga una simple referencia a una norma constitucional o legal vigente para catalogar la providencia como sujeta a derecho. Miren lo que dice. Los supuestos fácticos del caso bajo estudio deben poder subsumirse lógicamente en el fundamento jurídico citado por el tribunal, de manera que la fundamentación jurídica sustente lógicamente la decisión. Entonces, aquí ya nos dijo el Consejo de Estado, no me basta que el laudo cite normas, se apoye en fuentes jurídicas, sino que yo necesito comprobar la lógica de la fundamentación. Miren lo que dice, que realmente el supuesto fáctico del caso se subsuma en los supuestos fácticos de las normas o de las consideraciones jurisprudenciales que se apliquen al caso concreto. Ahora bien, en esta línea, el Consejo de Estado sigue otra vez la sentencia del 3 de abril de 2020 y dice, en aras de determinar si la providencia se profirió en derecho, al juez le corresponde establecer si el tribunal incluyó normas jurídicas y material probatorio en su decisión. Adicionalmente, debe verificar si el derecho positivo y el material probatorio citado por el panel corresponde efectivamente al fundamento de la decisión y está contextualizado con el caso concreto. O sea, aquí nos sigue dando pautas, dando reglas para aplicar la causal 7 que se salen del concepto que clásicamente conocíamos, indicativos de un laudo en conciencia. Y para que esto no se nos haga muy largo, quería también resaltar esto. Mire cómo aquí el Consejo de Estado, a propósito de argumentos del recurrente, dice, bueno, ojo, y ustedes árbitros, no se pueden apartar de lo que dice el Consejo de Estado para sustentar sus consideraciones en laudos arbitrales. Ustedes tienen que aplicar sobre todo la jurisprudencia del Consejo de Estado. No, ojo, mucho cuidado, árbitros, ustedes no pueden fundarse exclusivamente en laudos arbitrales, olvidando pues que los laudos arbitrales integran la jurisprudencia, porque los árbitros ejercen función jurisdiccional. Pero bueno, esta es una consideración que la plantea la sentencia para decir que no, que sí, que en este caso en el laudo sí se habló de jurisprudencia arbitral y de jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero vámonos al punto. Comentábamos hace un momento con el doctor Cárdenas, tan chistosa esta providencia, porque en varias partes, por lo menos en 3, dice, pero no crean que se está estudiando el fondo del litigio. No. Aquí solamente estamos analizando si el laudo fue en conciencia. Aquí no estamos estudiando el fondo del litigio de ninguna manera. Y entonces considera el Consejo de Estado que se está presentando un laudo de conciencia
anula pronunciamientos del laudo con fundamento en que se presentó la falta físico de ir contra sus propios actos. Dijo el Consejo de Estado que la ausencia respecto del estudio de esta excepción revela un laudo en conciencia. Y dijo además, al tribunal le correspondía analizar lo señalado por la convocada, verificar si eso estaba acreditado y en caso de confirmarlo, estudiar si el contratista había actuado de buena fe. Mire que está diciendo el Consejo de Estado que no tenía fundamento el Tribunal de Arbitraje para abstenerse de estudiar esta excepción. Y concluye, la falta de estudio de fundamentos fácticos y jurídicos en la motivación de la decisión sobre la excepción implicó no solo la omisión del estudio de una excepción, sino la configuración de un fallo en conciencia evidente y ostensible, con lo cual se cumplen los requisitos de la causal. Pero además, entró a analizar cómo los árbitros se pronunciaron sobre el enriquecimiento sin justa causa, porque los árbitros encontraron que operaba el enriquecimiento sin justa causa, consideraron que los elementos del enriquecimiento sin justa causa estaban presentes y accedieron a gran parte de las pretensiones de la demanda. Pero resulta que como no estudiaron la excepción que presentó la convocada, en la que propuso como fundamentos que los elementos del enriquecimiento sin justa causa no estaban presentes, eso le abrió la puerta al Consejo de Estado para entrar a decir, el laudo es en conciencia, porque no analizó de manera completa la configuración del enriquecimiento sin justa causa, porque los fundamentos para declarar la prosperidad de la pretensión del enriquecimiento sin justa causa fueron los mismos que se utilizaron para la pretensión principal de incumplimiento. Es decir, está diciendo, ustedes árbitros confundieron los elementos de un incumplimiento determinante de responsabilidad contractual con los elementos del enriquecimiento sin justa causa. Y concluye el Consejo de Estado que los árbitros olvidaron que los elementos del enriquecimiento eran 3 y no 2. Dice el Consejo de Estado, los árbitros dijeron, hay un enriquecimiento sin causa, hay un empobrecimiento, concluyo la aplicación del enriquecimiento sin justa causa. Y dice el Consejo de Estado, olvidaron que hay un tercer elemento, que es la ausencia de causa, es decir, la ausencia de fuente de las obligaciones que justifique la situación que se analice. Noten ustedes cómo el Consejo de Estado se le mete al rancho a los árbitros. Analiza las pruebas, analiza el derecho, analiza la jurisprudencia y propone una respuesta a los problemas jurídicos, una respuesta distinta, como la respuesta que le dio el Tribunal de Arbitraje a esos problemas jurídicos fue una que el Consejo de Estado no compartió, concluyó que el laudo era en conciencia y anuló las decisiones vinculadas con estas temáticas. ¿Y saben qué es lo más grave? Que no hay un trato unánime en el Consejo de Estado sobre la procedencia del enriquecimiento sin justa causa como fuente de la obligación de pagar prestaciones que se ejecutan sin el amparo del contrato estatal. Sabemos que hubo una etapa jurisprudencial hasta el 2007, donde se aplicó de manera generalizada el enriquecimiento sin justa causa, verificando los supuestos que aquí verificaron los árbitros. Luego hubo otra etapa de 2007 a 2009, donde el Consejo de Estado dijo, no apliquemos el enriquecimiento. Cuando haya ejecución de prestaciones sin contrato, se estudia desde la perspectiva de la responsabilidad, porque los elementos daño e imputación están presentes. Y después el Consejo de Estado de 2009 a 2012 dijo, no, si apliquemos el enriquecimiento, claro que sí. Siempre hay un enriquecimiento del Estado que no quiere luego pagar lo ejecutado. Y de 2012 hasta acá, con una sentencia de unificación de noviembre de 2012, el Consejo de Estado dijo, no, pues sí, apliquemos el enriquecimiento en 3 casos. No ha habido posturas uniformes del Consejo de Estado
a la hora de hablar de la ejecución de prestaciones sin el amparo del contrato y de entender que el enriquecimiento es una fuente subsidiaria de obligaciones. No la hay. Entonces, no compartimos postura del Consejo de Estado que sobre pretexto de que están comprobados los elementos del laudo en conciencia, anula las decisiones de unos árbitros que creyeron con fundamento en la primera etapa jurisprudencial del enriquecimiento sin justa causa, que en este caso los elementos del enriquecimiento sí estaban. No es posible a través del recurso de anulación causal 7 entrar a cuestionar la forma como los árbitros valoraron los supuestos fácticos, valoraron las fuentes jurídicas aplicables y resolvieron los problemas jurídicos. Ese no es el contenido de la causal 7 de anulación y laudo en conciencia. Pero lo más grave, tenemos una causal que es la 9, que está diseñada para que se cuestione el laudo que omite pronunciarse sobre las excepciones que se proponen en el proceso arbitral. ¿Qué pudo ocurrir? Pudo ocurrir que este recurrente no pidió dentro de la etapa correspondiente la complementación del laudo. Si bien aquí nos dicen que hubo petición de aclaración, corrección y complementación del laudo, no se nos explica en qué consistió la petición. Si fue para adicionar y hubiese pronunciamiento sobre las excepciones que no fueron resueltas, o si ese requisito no se cumplió. Porque si ese requisito no se cumplió, pues muy hábilmente el recurrente propuso esos defectos de un laudo infrapetita propio de la causal 9 bajo el ropaje de la causal 7, laudo en conciencia, que es la causal que estamos viendo está siendo utilizada para todo, para poner ahí las causales que no puedo proponer porque incumplí los requisitos de procedibilidad, o para poner ahí los cuestionamientos respecto de los pronunciamientos de los árbitros en las correspondientes providencias arbitrales. Esta sentencia del Consejo de Estado, como les digo, reitera posturas de la subsección B, que le ha dado o que ha abierto la puerta a que el Consejo de Estado estudie el fondo de los litigios arbitrales sobre pretexto de que se trata de un laudo en conciencia. Hasta ahí mi presentación, con el ánimo de escuchar a los compañeros, profesores, panelistas y asistentes sobre el tema. Doctora Aida Patricia, muchísimas gracias por su muy interesante intervención. Le damos la palabra al profesor Jaime Tovar para que nos ilustre sobre su punto de vista. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre dos específicos temas. En primer lugar, cómo el Consejo de Estado ha venido ampliando la causal séptima, pero también un poco cómo no hay una unanimidad en las diferentes subsecciones sobre lo que debe entenderse el fallo en conciencia, y específicamente cuando se habla de que la decisión se tome con ausencia de fundamento jurídico. Algunas decisiones sostienen que debe existir una ausencia total de fundamento jurídico de la decisión. Por ejemplo, sentencia del Consejo de Estado del 26 de abril del año 99. Pero otras posturas sostienen que para considerarse en derecho, el laudo no solo debe hacer mención a normas jurídicas, sino que debe apoyar sus consideraciones en el derecho vigente. Consejo de Estado tal vez de noviembre del 2017, venía el 2000. Y otros tres posturas distintas, que debe existir una conexión lógica entre las disposiciones invocadas y la parte resolutiva. Entonces ahí es donde empieza uno a encontrar esos problemas cuando uno trata de, como decía la doctora Aida, buscar una regla. Y el otro tema es lo que hace referencia a que se observe una ausencia de un análisis probatorio. Y lo digo ¿por qué? Porque unos consideran que solo hay lugar a anulación del laudo cuando el laudo no haga consideración a prueba alguna para fundamentar su decisión. Pero otros indican que no solo la inexistencia absoluta del sustento probatorio configura la causal, sino también la referencia de pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión. Y para eso dicen que debe existir una relación clara entre la valoración probatoria y la decisión adoptada. Ese es un tema amplísimo de discusión frente a cómo puede llegarse a ampliar
la causal séptima del recurso de anulación cuando estemos hablando de fallo en conciencia. Y el segundo aspecto sí que me parece clarísimo y en el cual comparto la opinión de la doctora Aida Patricia, es que en el caso que nos han puesto de presente, jamás, de ninguna manera, podría haberse invocado la causal séptima, sino la causal novena, que es la causal específica de no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramiento. Yo diría que eso tiene consecuencias, por ejemplo, los efectos que tiene el hecho de que prospere la causal novena, en el sentido de que será el Consejo en que aclare o complemente, y lo que sucedió en este caso, que fue la aplicación de la causal séptima que tuvo la anulación parcial del laudo. Y uno tercer y último punto es el referido a las excepciones. A mí no me quedó claro, pero tal vez del salvamento de voto que tiene esta sentencia, que es un salvamento de voto del doctor Martín Bermúdez, hay una mención a si era necesario o no pronunciarse sobre las excepciones. Básicamente bajo el argumento que si se decía, oiga, yo estoy cumpliendo con todos los requisitos, no estoy hablando de los que de la nueva jurisprudencia sobre el entendimiento del enriquecimiento sin causa, pero si yo ya adopté una decisión sobre eso, significa, contrario a un censo, que la excepción no es necesaria que yo me pronuncie sobre eso. Y evidentemente, frente a temas sustancialmente hablando, no es necesario que un tribunal se pronuncie si de alguna manera en la parte de las pretensiones ha tomado las decisiones y no es necesario, por contrario, censo, ponerse a hablar específicamente sobre ello. Esas serían las tres observaciones que yo tendría sobre esa sentencia que muy amablemente nos ha compartido la doctora Aida Patricia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Jaime. Y entonces, para continuar con esta ronda, le damos la palabra al profesor Ramiro Bejarano para que nos ilustre su punto de vista sobre esta providencia. Mire, después de esta ronda, ¿tenemos otra o con esta terminamos? Teníamos prevista otra que usted... Ah, bueno. No, es para pensar entonces en reservarme para decir algo que tengo sobre algún tema de las causales de esta sentencia. Mire, el doctor Juan Pablo, yo lo voy a desilusionar porque él sabe lo que yo pienso frente a este punto. Y a él seguramente no le gusta lo que yo voy a decir, porque él es obviamente muy respetuoso, pero yo lo conozco muy bien en sus gustos. Empiezo por señalar lo primero. Los árbitros no generan jurisprudencia. Yo respeto la opinión de la doctora Aida Patricia en ese punto de la jurisprudencia arbitral. No existe jurisprudencia arbitral. La jurisprudencia solamente emana de los órganos estatales, que son los que obviamente definen el sentido de cómo una corporación debe o entiende que debe darse una específica disposición. Esta es una batalla que hemos tenido desde hace mucho tiempo, porque yo con la primera persona que discutí esto fue con el doctor Hernán Fabio López, que él hablaba de la jurisdicción arbitral, y en primer lugar el arbitraje jamás es una jurisdicción, menos produce providencias y menos es fuente de derecho desde el punto de vista de la jurisprudencia. En el peor de los casos, lo que profieren los árbitros es doctrina, que también es una fuente del derecho, pero no en el nivel de la jurisprudencia. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en relación con lo que dice la doctora Aida Patricia, ya van a ver ustedes el desacuerdo que yo sé que le suscita este planteamiento al doctor Juan Pablo. Yo creo que el tema de la causal de haberse fallado en conciencia, debiendo fallarse en derecho, tengo que decirles que a mí me parece muy enriquecedora la jurisprudencia que se da en la jurisdicción ordinaria, en los tribunales, superiores del Distrito Judicial. En el Distrito Judicial de Bogotá, todos los laudos que se combaten, todos se combaten al amparo de esta causal. Y allí el tribunal, a mi parecer,
ha sido más prolijo, más minucioso que el propio Consejo de Estado en el examen de lo que debe entenderse por un fallo en conciencia, debiendo ser en derecho, y no se ha enredado. Y sigue sosteniendo la tesis de que el fallo es en conciencia cuando quiera que en él, debiendo fundarse en normas positivas, el fallador se... Doctor Ramiro, se les silenció el Sí, micrófono. Ah, ok. el fallador se olvida de ese libreto y empieza a tomar unas determinaciones surgidas de su propia convicción. El Consejo de Estado ha entrado en ese camino tan complicado de distinguir entre el fallo en conciencia y el fallo en equidad, y a eso los opone el fallo en derecho. Y entonces dice que el fallo en conciencia es aquel donde el fallador simplemente falla con base en su personal criterio, y el fallo en equidad sobre la base del concepto de justicia o de la distribución de las cosas que le deben corresponder a cada quien, y que en el fallo en equidad se fundan unas pruebas, y que en el fallo en conciencia jamás hay una prueba. Y yo creo que eso no es. El fallo en conciencia es cuando el fallador se olvida por completo de los instrumentos jurídicos con base en los cuales tiene que aproximarse el asunto, y los termina decidiendo conforme a su parecer. Ese es el fallo en conciencia. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Todos los tribunales arbitrales importantes en Colombia, todos, están expuestos a que se formule acción de tutela después de haber agotado la causal de anulación de fallo en conciencia. Porque, como muy bien decía la doctora Ida Patricia Benejo, si estoy de acuerdo, el Consejo de Estado no parece tener una misma posición permanente frente a eso. Por eso me parece una audacia que el Consejo de Estado le diga a los árbitros que de aquí en adelante tienen que seguir la jurisprudencia en la que ni siquiera ellos mismos se han puesto de acuerdo, ¿no? Y eso me parece que es complicado, pero yo creo que la razón de ser, de por qué el usuario de la Administración de Justicia, cuando sale un laudo importante, interpone una tutela, que además es una tutela que por lo general se estima que es prematura, porque el juez de la tutela va a decir, usted tiene todavía la vía del recurso de anulación, entonces hay que interponerla de todas maneras para después volver a interponer otra tutela cuando se ha decidido el recurso de anulación. Dos tutelas frente a la misma providencia en dos instantes para agotar el tema de que se agotó el escenario judicial idóneo. Pero eso está sucediendo porque las personas inconformes con las decisiones arbitrales no tienen un espacio suficiente para alegar y sustentar sus reclamos. Por ejemplo, en el caso en el que una persona dice es que aquí el árbitro o los árbitros no vieron esta prueba, que de haberla visto habría significado que habrían tenido una interpretación diferente frente a este fenómeno jurídico. Ese es un ejercicio que está más cercano de la causal primera de casación por violación indirecta de la ley sustancial. ¿Qué es lo que hacemos cuando se interpone una demanda de casación y se le dice a la Corte, mire, señores magistrados, el tribunal dejó de aplicar esta prueba, o la aplicó indebidamente, o no, o la vio y la aplicó, pero la aplicó indebidamente? Todas esas son escenarios propios de la causal primera de casación en la formalidad de la violación indirecta de la ley sustancial, que implica, como todos lo sabemos, el examen de los medios de prueba. Yo propuse, lo sabe el doctor Juan Pablo, en la Comisión de Reforma de la Ley 1563, que se incluyera una causal de anulación que estuviera edificada sobre la posibilidad no de que el recurrente pudiera proponerle al juez de la anulación que revise de nuevo las pruebas, porque obviamente eso tiene lo más parecido, como dice la doctora Ida Patricia,
a un escenario propio de un recurso de apelación. Yo propuse y fui derrotado en esa oportunidad porque todos los compañeros de la comisión, incluido el finado doctor Fernando Inestosa, dijeron que no, que eso era acabar con el arbitraje, que no sé qué. Y yo propuse que se incluyera una causal de anulación con base en la cual se le permita al recurrente denunciar el laudo por violación directa de la ley sustancial. Si ustedes se ponen a ver las causales de fallo en conciencia debiendo ser en derecho, todas apuntan a eso, a controvertir que los árbitros han examinado de manera equivocada una institución jurídica. Y como existe norma expresa que dice que el árbitro no se, de que el juez de la anulación no se puede meter en el fondo del asunto, entonces por eso es que tiene que buscar otros caminos, el camino de la tutela, el camino de la causal de conciencia, laudo en conciencia debiendo ser en derecho. No ha habido poder humano de que las personas cambien de criterio frente a esto, a pesar de que, ¿cuánto hace que se despidió la ley 1563? Ya está, vamos a cumplir 10 años, una década. Y en esta década ha sido prolija la formulación de recursos de anulación con base en la causal de ser el fallo proferido en conciencia debiendo ser en derecho, o las tutelas por razones semejantes, todo porque no existe ese instrumento que le permita al recurrente controvertir aquellas apreciaciones que el fallador en sede arbitral decida hacer que resulten contrarios al análisis de la ley. No ha habido poder humano y yo creo que el error persiste porque siguen bajo la óptica de que es que se va a acabar el arbitraje con base en eso, cuando obviamente lo que está es abriéndose la puerta, como diría la doctora Aida Patricia, para que por la vía del Consejo de Estado o por los tribunales se abra una autopista de soluciones que son contrarias a derecho, porque realmente cuando el Consejo de Estado o los tribunales dicen es que aquí hubo una indebida valoración de la prueba, es que aquí no se vio esta prueba, eso no es un fallo en conciencia, eso es un fallo que violó la ley sustancial o por indebida aplicación de la misma o por la indebida aplicación de una norma, de una prueba aportada en el proceso. Eso es lo que yo tendría para decir y me reservo lo otro para esta tercera ronda. Perfecto, doctor Ramiro. No, muchas gracias a todos por sus opiniones, muy, muy interesante. Un comentario muy pequeño. Yo estuve tratando de revisar rápidamente cómo era la situación a nivel internacional en las jurisdicciones importantes y realmente en ninguna de ellas, el derecho francés, derecho suizo, derecho norteamericano, encuentra uno que los jueces de anulación vayan hasta donde está yendo el Consejo de Estado. Un poco la lógica que uno ve en los autores es la siguiente: al árbitro se le hace una encomienda de que decida el caso como juez, pero es con natural al juez tomar una decisión en la que puede equivocarse, pero la parte que decidió que el árbitro decidiera así se equivoque, partiendo la base de que lo haga con un análisis razonable o un análisis no razonable, un análisis del derecho, es decir, no por su capricho. En todas partes está el límite de que el árbitro no puede, sobre pretexto de fallar en derecho, fallar en equidad, pero eso tiene que ser clarísimo en todas partes para que el juez de anulación pueda invalidar el laudo. Entonces, esa posición del Consejo de Estado, desde el punto de vista del derecho comparado, parece estar aislada. Y doctor, perdón, doctor, que lo interrumpa, doctor Cárdenas, ¿usted también cree que no existe la jurisprudencia arbitral? Yo tengo ahí una opinión que es esta. Ustedes recuerdan, y con seguridad la doctora Aida Patricia y el doctor Ramiro recuerdan, ¿no? Y Jaime también, que hace algunos años hubo una decisión del Consejo de Estado que habló de la jurisprudencia arbitral, que dijo que los laudos arbitrales eran precedentes y que había que observarlos. Yo sinceramente creo que los laudos arbitrales no son precedentes, honestamente.
los laudos arbitrales, porque las partes le han encomendado a unos árbitros concretos que decían su conflicto con base en el ordenamiento jurídico, pero no puede pretenderse que esos árbitros tengan que seguir el criterio de otros árbitros que no son autoridad frente a ellos. Los árbitros se deciden para el caso concreto nomás. Entonces yo sinceramente pienso que desde el punto de vista de lo que es jurisprudencia, creo que no hay jurisprudencia de los árbitros. Esa es mi opinión muy personal, en eso acompaño al doctor Ramiro. Y yo también los ¿También lo acompaño. acompaña? Sí, nos acompañan. No, y cuando yo No me puse a tenemos estudiar, jurisprudencia arbitral. yo creo, mire, si la ley 270 del 96 trae incluidos a los árbitros al regular en la ley estatutaria de administración de justicia y los pone al mismo nivel que los jueces y los magistrados, a los árbitros, una norma, un artículo como el 74, si ya tenemos pronunciamiento del Consejo de Estado que dijo que podría adelantarse reparación directa por error en el laudo arbitral, asimilando el valor del laudo al valor de una providencia judicial. Miren cómo el camino están dando hacia ese sentido. Doctora Por el Patricia. contrario, el hecho de que el Consejo de Estado haya abierto el camino de la reparación patrimonial, lo que permite destacar es que esas son personas particulares que están ejerciendo una función transitoria de administrar justicia y que si se equivocan, pues ello le genera una responsabilidad al Estado, porque el Estado tiene un deber de vigilancia de esas personas, pero eso no los convierte en jurisdicción. Muy bien, ese tema lo tenemos que tratar en otra tertulia porque ese tema es muy abundante, pero sobre lo que decía la doctora Aida Patricia en torno al precedente judicial, yo quiero hacer una precisión, por lo menos desde mi punto de vista. La Corte Constitucional distingue entre precedente vertical y precedente horizontal, ¿cierto? Y dice, por un lado, que los jueces tienen que acatar las decisiones de sus superiores, obviamente pueden apartarse de ellas con los razonamientos que ha señalado la Corte. Entonces, desde esa perspectiva, claramente el tribunal arbitral no es superior de nadie. Entonces, sus decisiones no tienen por qué ser acogidas por ninguna otra autoridad jurisdiccional porque él no tiene una relación jerárquica con ninguna. Y la otra forma que dijo la Corte es el precedente horizontal. El precedente horizontal precisó muy claramente la Corte que eso no significa que un juez tiene que seguir las posiciones de otro juez, sino que el mismo despacho judicial en aras del principio de igualdad tiene que ser coherente con sus decisiones previas. Entonces, cada tribunal arbitral es distinto. Entonces, el precedente horizontal creo yo que no puede operar, pero puedo estar totalmente equivocado, doctora Aida Patricia. Pero yo tengo esa idea. Le tengo otro argumento. Hay una sentencia muy importante que es la 66758 del 14 de octubre de 2021, subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, en la cual el Consejo de Estado avaló la competencia de los árbitros para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, Sí, cuando hay muchísima jurisprudencia del Consejo de Estado indicativa de que esta era una facultad de los jueces. Nosotros encontrábamos varios pronunciamientos del Consejo de Estado diciendo los jueces tienen la competencia, tienen el deber de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Y dice el Consejo de Estado al resolver, porque el recurrente en este caso dijo falta de competencia, laudo extra petita, y resolvió las dos causales y dijo no solamente los árbitros pueden, sino que deben, cuando lo encuentren, declarar la excepción de inconstitucionalidad como los jueces. O sea, los trata como si fueran jueces con todas las facultades. Pero claro, si es que así la ley dice que ejercen función pública de administrar justicia, pero no bajo el ropaje de una jurisdicción ni de emisores de jurisprudencia. Sí, incluso recuerden la decisión de la Corte Constitucional cuando declaró exequibles las facultades de los árbitros para decretar medidas cautelares. Digo, los árbitros tienen los poderes y deberes de los jueces. Y la posibilidad de las nulidades y de las excepciones de oficio y todas las facultades dispositivas del juez, porque nadie niega hoy que un árbitro ejerce esa función temporal, pero eso no implica que se considera que pueda generar jurisprudencia arbitral. Avancemos, doctor, porque se va a ir el tiempo. Ya vamos a avanzar. Un comentario muy pequeño en este tema del fallo en equidad. Le llamo la atención a los árbitros que tengan mucho cuidado porque por fallo en equidad se anuló
una decisión de un laudo arbitral que fijó un plazo para pagar una condena. Es muy común que los laudos arbitrales fijen plazos para pagar una condena y el Consejo de Estado en un caso concreto anuló esa parte de ese laudo porque dijo, si usted le impone una condena a una entidad pública, tiene que aplicar las reglas del CEPACA sobre pago de condenas, a pesar de que en ese caso el proceso hubiera sido, a mi juicio, perdón, a pesar de que en ese caso el Consejo de Estado arranca diciendo que la ley 1563 ordena aplicar el Código General del Proceso en principio y que el Código General del Proceso es la norma supletiva de todas las reglas procesales. Dice, sí, pero con una claridad, doctor Juan Pablo, una cosa es que el árbitro le señale, le imponga una obligación de pagar una prestación derivada de una condena de un determinado plazo, y otra, la posibilidad de iniciar el proceso ejecutivo. Claro que sí, tiene toda la razón. Que son dos cosas diferentes. Toda la razón, doctor Ramiro, tiene toda la razón. Ok. Bueno, pero continuamos, doctor Ramiro. Le doy la palabra entonces para su muy bien. intervención. Yo simplemente me voy a referir a la causal que está en esta sentencia que con tanto brillo comentaron los doctores Jaime y la doctora Aida Patricia, que es sobre la causal octava, que se hace consistir en denunciar que el laudo incurrió en errores aritméticos y disposiciones contradictorias en el laudo, derivado de la acusación que hace el recurrente de que los árbitros, debiendo haber aplicado la sanción derivado del artículo 206 del Código General del Proceso, no lo hizo y tuvo por no acaecida la circunstancia de que se había incurrido en el demandante en esa disposición que dice que cuando su estimación excede más del 50% de lo que terminó probando, entonces se hace acreedor a una sanción. Sanción que inicialmente, cuando se dispuso esto, era una sanción en favor de la contraparte. Hoy en día la sanción es en favor del Consejo Superior de la Judicatura. Pues bien, aquí fíjense que el Consejo de Estado en este fallo hace una elucubración para acoger la conclusión del laudo en el sentido de que tenía razón en no haber impuesto la sanción del artículo 206 y recogió un acerto que yo a la primera persona que se lo vi fue al doctor Edgardo Villamil Portillas, magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces el argumento consiste en lo siguiente. Le voy a leer la parte pertinente de la providencia del laudo, que es sobre la cual el Consejo de Estado dice que aquí no hay error aritmético y que por lo tanto no prosperó la causal. El tema es que el demandante, el convocante, había solicitado a título de perjuicios una suma de 226.000 millones de pesos. Es decir, como dicen en Boyacá, una suma más otra suma, una suma muy importante. En el proceso probó el demandante como perjuicios la suma de 132.183. Es decir, él probó perjuicios que excedieron del 50% de lo que había estimado ahora del juramento, porque el 50% de esa cantidad eran 113.000 millones de pesos y probó 132.000. Entonces, el tribunal arbitral le dijo, le hace la siguiente operación, que es allí donde yo creo que está la controversia que está vigente y muy vigente. Dijo el tribunal arbitral, los 132.000 y pico de millones a los que ascienden las condenas por concepto de perjuicios, aumentados en un 50%, alcanzan la suma de 198.000
que vienen a ser inferiores en 28.000 millones a 226.000. Es decir, la operación que hizo el tribunal arbitral fue decir, usted probó tanta suma de dinero, a esa suma de dinero apliquémosle el 50% de esa cantidad que usted probó, sumémosla al valor que usted probó, y si esa cantidad da menos de lo que usted pidió, entonces no hay lugar a que se imponga la sanción. Y eso a eso le dio la bendición el Consejo de Estado en esta providencia. Y yo creo que está equivocado. Estuvo equivocado aquí el Consejo de Estado porque lo que yo entiendo es, claro, la norma no está redactada de una manera que uno dijera es que es impecable la redacción, porque naturalmente pues uno entiende que personas tan avesadas como los magistrados del Consejo de Estado pues habrán leído esta norma del artículo 206 mil veces. Yo lo que entiendo, y así me parece que es la filosofía de esta norma, es que si una persona pide, por decir algo, 200.000 de perjuicios y logra demostrar perjuicios por debajo de 100.000, no se le aplica sanción alguna. Porque la ley lo que le dice es, señor demandante, como esto es un medio de prueba y usted va a hacer una estimación que normalmente no la está haciendo bajo los presupuestos de que se surja de un dictamen pericial, entonces a usted le reconocemos el derecho a equivocarse. ¿Cuál es ese derecho a equivocarse? A que lo que usted pida jamás exceda del 50% de lo que termine probando. Eso es lo que la norma le dice. Entonces, si usted pide 200.000, entonces usted puede equivocarse en el sentido de no pedir más, de haber llegado hasta probar hasta 100. De allí en adelante, entonces usted está en curso en el evento de que excedió en la estimación más del 50% y por lo tanto esa cifra debe enfrentarse a la que resultó probada y sobre ella se deduce el 10% de la sanción. Lo que el Consejo de Estado ha hecho por la vía de aprobar esto que dijo el tribunal es algo que no aparece en el artículo 206. Lo que ha dicho el Consejo, lo que dijo el tribunal es, dividamos la cantidad que usted probó y es, digámosla por mitades, y una de esas mitades sumémosla al total. Y esa cifra es la que debemos confrontar con la que usted ha pedido. Eso no dice el artículo 206. Y yo creo que obviamente el Consejo de Estado debió haber reconocido que aquí había un error aritmético. Claro que es que el error aritmético procede de una operación aritmética. Aquí realmente el error procede es en función del mal entendimiento del artículo 206, ¿no? Que yo creo entonces que en ese evento aquí ha debido poderse formular este mismo hecho bajo el amparo de la causal de no haberse pronunciado sobre un asunto que debió haberse decidido aún de oficio, porque esa sanción la debe imponer aún de oficio el juez. Entonces, ¿por qué creo yo que la interpretación debe ser la que yo estoy ofreciendo? Porque es que aquí el legislador le ha dicho al estimante, equivóquese, le damos permiso de que se equivoque, pero no tanto al extremo de que usted termine estimando una cantidad que exceda del 50% de lo que sea capaz de probar, porque si usted se equivoca, entonces lo sancionamos. Darle a esto una interpretación diferente, cuando obviamente la norma está diciendo algo, es desconocer que esto es una sanción y que las sanciones deben tener norma expresa, que las sanciones no pueden estar sujetas a la analogía, porque ese es el derecho que tiene una determinada persona. Entonces, permítanme decir que en este aspecto yo critico la providencia del Consejo de Estado porque obviamente en este evento no procedía o sí procedía la condena en virtud de que la persona probó
unos perjuicios, no, en este evento no procedía porque los perjuicios eran 132 y el 50% eran 113.000. Entonces sí procedía, perdón, en atención a que había excedido en lo probado más del 50% de lo que pudo probar dentro del proceso. Y yo creo que ha debido declararse por la vía de como la formuló el recurrente, o en el peor de los casos, el recurrente habría podido formular este mismo defecto de naturaleza estrictamente procedimental bajo el amparo de la causal novena. Cuando el juez deja de pronunciarse sobre un aspecto que le pidieron las partes o que por ministerio de la ley deba hacerlo de oficio. Esa es mi opinión sobre ese específico punto. Muchas gracias, doctor Ramiro. Sobre el punto... La doctora Aida Patricia, sí, claro, doctora Aida Patricia. Yo pienso dos cosas. Una, que no es adecuado, no es procedente invocar error aritmético cuando se trata del cuestionamiento sobre la interpretación de una norma, de cómo se debe manejar el tope o los valores cuando se cree que procede la sanción. De manera que más que un error aritmético, ha dicho el Consejo de Estado que cuando se cuestiona la aplicación de bases, la aplicación de supuestos fácticos, no estamos en un típico error aritmético. Pero yo creo, a diferencia del doctor Bejarano, que aquí sí se negó de manera ajustada a las normas sobre el recurso de anulación la procedencia de la causal, porque ellos invocaron la causal 8 y la causal 8 exige que en la oportunidad procesal dentro del proceso arbitral, ahí se le proponga a los árbitros la petición de corrección, y ellos no la agotaron. Entonces, como ese requisito de procedibilidad de la causal 8 estaba ahí prevista y ellos no la cumplieron, a mí sí me parece que estuvo bien negado el recurso por esa causal. Igual le hubiera ocurrido con la causal 9, porque si están hablando de una decisión infrapetita, tuvieron que haberla pedido cuando formularon la complementación del laudo. No tenemos mayores antecedentes, no podríamos decir si lo pidieron o no lo pidieron, pero también tendría que haber agotado en ese caso con la causal 9 la petición correspondiente. No sé, el doctor Jaime, ¿qué nos diga? Yo comparto la decisión de la doctora Aida y no la del doctor Ramiro. Lo primero, como dice la propia sentencia del Consejo de Estado, aquí se desestimaron las pretensiones séptimas, donde está el mayor número de pretensiones, y menciona el Consejo de Estado que no había sido debidamente estimado juramento en las reglas bajo las normas del artículo 206, había una discrepancia como se menciona. De tal manera que yo sí no creo que por error aritmético pudiera caber esa causal. Pero tampoco por la causal novena, doctor Ramiro, porque es que sí hubo un pronunciamiento. Que el pronunciamiento no nos guste o sí nos guste, pero el pronunciamiento estuvo, no hubo un fallo extrapetito, no hubo un fallo infrapetito, se decidió sobre la inexistencia del juramento estimatorio. Eventualmente, como usted también lo mencionaba, y como quiera que gracias a Dios no tenemos la causal primera del recurso de casación para los temas arbitrales, sería procedente eventualmente una acción de tutela, pero no el recurso de anulación. Doctor Juan Pablo, una aclaración. Yo he criticado la disposición del Consejo de Estado en cuanto que me parece que el análisis que dio de cómo debe aplicarse el 50% es errado, porque en ninguna parte de la norma dice que se toma el 50% de la cantidad probada y se le agrega a la cantidad que terminó siendo probada. Eso no dice, y esa es la tesis que aquí aplica. Yo estoy de acuerdo en que obviamente este no es un error aritmético, lo dije además durante mi apreciación, de mi disertación, pero lo que sí tengo que decir, claro, aquí se rechazó la causal por no haberse agotado ese requisito de procedibilidad, de no haber pedido la aclaración del laudo, pero no es cierto que para poder formular las causales de inconsonancia sea necesario agotar un requisito de pedir adición o aclaración. Eso no existe para el ejercicio de esa causal. Eso existe para la causal de las disposiciones contradictorias del laudo.
pero no cuando el recurrente va a plantear que se dejó de fallar o que se falló sobre un asunto que no competía. En ese evento la norma nunca dice que el recurrente tiene que cumplir esa exigencia. Muy bien. ¿Algún otro comentario, doctora María Patricia, doctor Jaime? Yo creo que... Sí, señora. No, es cierto, como lo dice el doctor Bejarano, ese requisito no está a propósito de la causal 9. Sí, está en el otro lado. Pero, perfecto. Bueno, ya por la hora, que era lo que habíamos previsto, van a ser las 7:30. Si ustedes están de acuerdo, ha sido una magnífica tertulia, muy interesante, creo que a todos nos ha enriquecido y les agradecemos mucho todo el esfuerzo por transmitir este conocimiento a esta comunidad arbitral y esperemos a ver si el Consejo de Estado sigue por este camino, porque a mí lo que más me preocupa es que es una posición de una subsección, una sola subsección, y entonces hay un problema ahí de tratamiento igualitario muy grave, porque depende de dónde le caiga a usted el recurso de anulación. Si le cae en la subsección B, se lo van a tramitar y decidir de una manera, o no tramitar, sino Ahí sí decidir de una manera. necesitamos una sentencia de unificación para ese tema. Y es que las sentencias, honestamente, si uno mira lo que pasa en otras jurisdicciones, por lo menos en algunas de ellas, el hecho de que la sala plena tome una decisión en otras jurisdicciones implica que esa decisión es la de la corporación y todas las salas que agrupan una menor cantidad de miembros tienen que seguir la decisión de esa sala plena. Entonces aquí debería haber una regla en ese sentido, que si es toda la corporación, eso es lo que hay que seguir, y es la propia corporación la que tiene que cambiar eso si quiere. O que el legislador fíjese usted que cada vez que el Consejo de Estado le da por reformar la ley, que es cada 15 días, consigue todo lo que se propone. Ahí salió la ley 2080. El Consejo de Estado debería preocuparse de que el legislador dijera: la sentencia de unificación es aquella que es adoptada por lo menos por las 2/3 partes de una corporación. Sala plena, 2/3 partes de su sentencia de unificación, o sección completa. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Bueno, de verdad, muchas gracias por su gran colaboración, sus brillantes intervenciones. A todos los que nos acompañaron esta tarde, muy amables por acompañarnos. Les deseamos una muy buena noche. Muy buena noche, muchas gracias. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Bueno. Presidente, muchas gracias, feliz noche. Doctor Jaime, que esté muy bien y muchas gracias. Amables. Que esté muy bien.